Amigas y amigos, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista a estos 100 días de trabajo de la nueva Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Tercer Debate, una producción de los medios legislativos. Para este diálogo ya nos acompaña el asambleísta del Movimiento Alianza País, Carlos Berman. Carlos Berman, asambleísta por la provincia de Manabí por el Movimiento Unidad Primero, Movimiento Alianza País. Integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Para completar este diálogo ya nos acompaña el asambleísta Luis Fernando Torres. Luis Fernando Torres, asambleísta por la provincia de Tungurahua por el movimiento Tiempo de Cambio, Partido Social Cristiano. Integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL. Durante estos 100 días, varias leyes, resoluciones y convenios han sido aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a revisar de qué se trata a continuación. Son 100 días cumplidos por la Asamblea Nacional al mando del presidente de su titular, el doctor José Serrano. La aprobación de normativas e instrumentos internacionales marcan esta gestión. En el Pleno de la Asamblea, los debates de resoluciones han contado con el apoyo unánime de los legisladores para su aprobación. Hasta la fecha, son 10 las tratadas sobre la lucha contra la corrupción, solidaridad con migrantes deportados desde Estados Unidos, de condena contra la violencia a la mujer, participación ciudadana para la construcción de leyes y prevención de accidentes de tránsito. En materia laboral, la Asamblea también ha dado prioridad. Es el caso de los proyectos de reformas a la Ley de Servicio Público y al Código de Trabajo. El fin, dar estabilidad laboral a los trabajadores y evitar el acoso laboral. Lo fundamental para las trabajadoras y trabajadoras es preservar su trabajo. En 3 meses, la Asamblea Nacional ha dado paso a 6 propuestas normativas, como la Ley de Agrobiodiversidad y Semillas, de Sanidad Agropecuaria, Ley de Paraísos Fiscales, el Código Administrativo, Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Ley contra Incendios. Otro de los aspectos que ha marcado el trabajo en el Parlamento es la conformación de la Comisión AMPETRA para la investigación de casos de abuso sexual a menores en planteles educativos. Necesitamos evaluar el nivel de responsabilidad que han tenido las instituciones que por ley están llamadas a hacerlo. La Asamblea Nacional también jugó un papel importante en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino durante la 33ª Asamblea Ordinaria, al designar al titular de la legislatura, José Serrano, como secretario de Relaciones Internacionales para el periodo 2017-2018. En este espacio, legisladores ecuatorianos participaron de 6 foros sobre migración. Priorizar como temas de acción para el trabajo en los próximos 12 meses la migración, la lucha contra la corrupción y el cambio climático. Los acuerdos y convenios internacionales ha sido otro de los ejes tratados por la Asamblea Nacional en materia de cambio climático, Agenda 2030 y el Protocolo de Nagoya sobre protección de los recursos genéticos. Esto y más marca los 100 días de gestión del Parlamento ecuatoriano. Para TVL Noticias, Mariela Logroño. Bien, amigas y amigos, allí revisábamos algunos elementos que han constituido estos primeros 100 días de trabajo de la nueva Asamblea Nacional. Vamos a saludar ahora con nuestros invitados. Asambleísta Carlos Berman, bienvenido a Tercer Debate. Muchas gracias, una gran oportunidad de podernos dirigir a toda la ciudadanía ecuatoriana. Asambleísta Luis Fernando Torres, buenas noches, bienvenido a los medios legislativos a Tercer Debate. Un agradecimiento por esta invitación y que sirve este debate para ilustrar la opinión pública sobre los temas legislativos de la actual Asamblea Nacional. Muy bien, asambleístas, vamos, empecemos. Asambleísta Carlos Berman, ¿cuál es la evaluación en general que podemos efectuar al trabajo realizado por la Asamblea Nacional en estos primeros 100 días? Bueno, yo creo que fuimos coherentes al expresado cuando asumimos
el reto de dirigir la Asamblea Nacional. Recordemos que tanto el mensaje del presidente Serrano, de la vicepresidenta Viviana Bonilla y el nuestro, hablamos de tratar de unificar los criterios en beneficio del país. Extendimos nuestra mano generosa, abierta, para buscar los consensos que benefician al Ecuador. Y tenemos que decir que de alguna manera lo hemos logrado en estos primeros 100 días. ¿Se cumple la agenda programada al principio, prevista para el trabajo de la Asamblea? Desde luego, recordemos que se habló de 5 ejes, pero sobre todas las cosas, desde el inicio mismo, con la conformación de las comisiones, fueron aprobados con más de 130 votos la conformación de todas las comisiones, que son 13 en general que tiene la Asamblea Nacional, como una muestra de expresar lo que estamos efectuando nosotros en la realidad. Y posteriormente creo yo que hemos aprobado 7 leyes durante estos primeros 100 días. Hemos aprobado 6 tratados internacionales y 16 resoluciones, y casi siempre fueron aprobadas por unanimidad. Es decir, yo creo que en eso sí tengo que sostener que ha habido una madurez política de quienes hoy día conformamos la Asamblea Nacional como una forma de ir apuntando al desarrollo y al crecimiento del Ecuador. Asambleísta Luis Fernando Torres, su evaluación. En función de los resultados, indudablemente que la Asamblea ha cumplido con las expectativas de algunos sectores. A nivel legislativo se ha aprobado aquello que podía aprobarse en estos 100 días, 7 leyes, algunas de ellas se aprobaron sobre la base del tratamiento de las objeciones. Tal fue, por ejemplo, el caso del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. En materia de fiscalización, un alto funcionario enjuiciado y destituido, el Contralor de la República. En las comisiones, igualmente, algunos procesos interesantes, pero más allá del número de leyes, más allá del número de procesos de fiscalización, la Asamblea ha servido para que pueda activamente participar el representante de cada tendencia política y de cada provincia, sin otra limitación que las ideas y los sanos aportes que tienen que hacerse a una asamblea. ¿Ha habido esta posibilidad entonces de que los asambleístas de distintas corrientes, vertientes políticas puedan expresar sus opiniones durante los debates en el pleno de la asamblea? Gracias a que el oficialismo no tiene ese control más allá de absoluto en la asamblea, como ocurrió en los últimos 4 años, es posible que otras fuerzas no mayoritarias, pero importantes, puedan hacer escuchar sus diferentes posiciones, y eso ha ocurrido en el Parlamento Nacional, y ello contribuye a que la democracia deliberativa también se vaya fortaleciendo desde todo punto de vista. Que hubiéramos querido que el Parlamento haga mucho más, no cabe la menor duda, pero hay una serie de limitaciones. Aprobar una ley pasa por el trámite en las respectivas comisiones, luego en el Pleno. En la Comisión de Justicia, por ejemplo, estamos debatiendo algunos meses las reformas al Código Orgánico de la Niñez. Han pasado 100 días en la Asamblea y todavía no existe el informe de la Comisión, pero esa no es una queja, sino más bien, diría yo, una fortaleza, porque mientras más se debate en la Comisión, menos errores tendrá la reforma. De allí entonces que esas son limitaciones para que proyectos determinados en materia legislativa no se hagan de la noche a la mañana leyes. Pero, asambleísta, también hay criterios quienes señalan que precisamente estos procedimientos que se deben cumplir en el marco de la construcción de los proyectos de ley retrasan el debate definitivo o la aprobación de las leyes que de alguna u otra forma la ciudadanía mantiene la expectativa. Sí, pero no por aprobar leyes al apuro, estas van a ser en último término buenas leyes. Yo prefiero que una ley se discuta, una ley se mida en sus beneficios, en sus impactos, antes de que sea aprobada, debatida en la Asamblea Nacional. Esto es en el Pleno. Muy bien, asambleísta, vamos con uno de los puntos que ha marcado sin duda la agenda de trabajo al interior de la Asamblea Nacional, y es el llamado a juicio político que se efectuó en contra de Carlos Polit, ex Contralor General del Estado. ¿Cómo surgió este debate y por qué el movimiento Alianza País definitivamente decidió llamarlo al banquillo de los acusados al exfuncionario? Recordemos que fue un integrante de la bancada del bloque Alianza País y de los movimientos aliados, como el caso nuestro, Unidad Primero, que el asambleísta Daniel Mendoza presentó el recurso
de justamente el juzgamiento del Contralor, al ex Contralor General del Estado. Y se cumplió el debido proceso. Se presentó todos los referentes a iniciar un juicio político, todos los requisitos. El CAL calificó esto y le dio trámite y fue enviado a la Comisión de Fiscalización, que llevó a cabo todo el proceso, convocó a todas las personas que tenía que convocar y posibilitó, una vez que ya haya habido el informe de la comisión, al Pleno de la Asamblea, donde en forma unánime fue destituido, en este caso, el juicio político al Contralor Carlos Poli. Alianza País se mantiene en que ya no gozaba con la confianza suficiente para seguir en el cargo Carlos Poli. Bueno, se demostró fehacientemente que él había incurrido en algunas irregularidades y el cumplimiento de él justamente, como lo denomina su mismo cargo, tenía que ser el control de todas las actividades públicas del país y no llevó el control que debió haberlo hecho. Por eso, con suficientes pruebas, se presentó, reitero, tanto a la comisión elevó su informe y el Pleno se debatió por largas horas y se tomó la resolución de enjuiciarlo políticamente. Pero desde el lado de la oposición, y aquí viene la pregunta al legislador Luis Fernando Torres, también se ha solicitado que se llame a juicio político al vicepresidente de la República y ese sin duda también fue un hecho que llamó la atención durante estos primeros 100 días. Fue efectivamente objeto de un proceso político el vicepresidente cuando la oposición presentó un pedido de enjuiciamiento. Lamentablemente no pasó el filtro del Consejo Administrativo de la Legislatura, el pedido fue archivado y el juicio político al vicepresidente allí murió. Eso no obsta para que se pueda presentar un nuevo pedido de juicio político, asunto en el que los legisladores de oposición estamos seriamente comprometidos, más aún después de lo que ha sucedido últimamente con el pedido de vinculación a la instrucción fiscal al vicepresidente. La fiscalización es parte de las competencias esenciales de la Asamblea Nacional y tiene que ser ejercida con responsabilidad. No puede tampoco la fiscalización ser utilizada para propósitos que están más allá de los propósitos de orden democrático. Y en el caso del vicepresidente, la situación de él, complicada como es, va a obligar a que la Asamblea Nacional no pierda de vista lo que está ocurriendo en la Fiscalía y en la Justicia y, por supuesto, considere en su momento el procesamiento político de haber mérito. Asambleísta, allí uno podría entender entonces que también hace una evaluación sobre las pruebas que presentó en su momento el movimiento Creo para llamar a juicio político al vicepresidente de la República. Allí usted había señalado que no existieron los elementos o que más bien el CAL decidió expresar ya su decisión en base a una de las pruebas entregadas por parte del movimiento Creo. Sí, la mayoría de miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura, entre los cuales está Carlos Berman, consideró que una de las pruebas anunciadas por los interpelantes no era sólida, básicamente porque había la certificación del gerente de la compañía allí mencionada, Caminosca, y en función de ello se resolvió por parte de la mayoría, con mi voto en contra, y también del asambleísta Patricio Donoso, que se archivara ese pedido. Ese asunto pasó, ese juicio murió. Hay que ver de aquí en adelante qué otras opciones existan. Y por eso, de manera muy responsable, los legisladores de oposición estamos analizando el inicio de un nuevo proceso político de enjuiciamiento en contra del vicepresidente. ¿Qué pruebas podrían ser incluidas dentro de esta nueva solicitud? Bueno, tantas de aquellas que ya son públicas y que le han servido a la Fiscalía para avanzar de las indagaciones a las instrucciones y en algunos casos para pasar de las instrucciones a los juicios como tal. Debemos tener en cuenta que a nivel procesal y probatorio existen indicios, los indicios pueden convertirse en elementos de convicción y los elementos de convicción en pruebas. Pero eso ya en la segunda etapa, en la etapa de juicio. No, pero como para tal. un juicio al vicepresidente de la República es suficiente que se presenten lo que podría llamarse a nivel procesal elementos de convicción o indicios confirmados. Cuando se habla de pruebas en la Constitución y en la ley, no son las pruebas que se practican en una audiencia de juicio. Por lo tanto, deben presentarse ese tipo
digamos, de elementos probatorios, que serían elementos de convicción, indicios sobre la posible comisión de los delitos que señala la Constitución, entre ellos cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito. Asambleísta Carlos Berman, ¿qué posibilidades hay o cuál es la discusión que gira alrededor del movimiento Alianza País sobre estos anuncios que se realizan ya por parte de varios asambleístas de llamar nuevamente o iniciar nuevamente un procedimiento de juicio político en contra del segundo mandatario? Mire, el país demanda y exige que obremos con seriedad. Lo mismo se mencionó hace semanas atrás, previo al inicio del proceso de juicio político al vicepresidente de la República. El CAL tomó la decisión, por mayoría es cierto, por no haber cumplido los requisitos para iniciar el proceso de juicio político. A pesar de eso, el CAL conoció y le dio la posibilidad, tal como lo establece la ley orgánica de la función legislativa, para que el proponente complete la documentación. 3 días más entregó el Consejo de Administración Legislativa. Y en esos 3 días no aportó nada, tal como lo señala el doctor Luis Fernando Torres, que fue simplemente un documento de foja, una fotocopia simple, lo cual inclusive... No se completaba la información. No se completó la información y por eso el Consejo tomó de una forma mayoritaria la decisión de archivar por cuanto no se cumplieron los requisitos, tal como lo establece la misma Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Nosotros hemos dicho, y no ahora, lo venimos manifestando hace semanas, meses atrás, que tan pronto demuestren las pruebas donde haya indicio de responsabilidad del vicepresidente de la República, tengan la seguridad que nosotros vamos a cometer la responsabilidad como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El lunes de esta semana, el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, anunció que ya vinculará al segundo mandatario dentro de estas indagaciones por presunta asociación ilícita. ¿Esto podría constituirse ya un elemento? Mire, yo no quiero adelantar conceptos porque a la Asamblea Nacional, en el caso que sea así, tendrá que venir la expresa solicitud de la autorización para iniciar el proceso, por cuanto tanto el presidente, el vicepresidente de la República, los asambleístas gozan de fuero de corte. Entonces, una vez que venga esa solicitud, una vez que nosotros podamos revisar toda la documentación y tomar una decisión de una manera democrática y orgánica, tomaremos la mejor decisión en beneficio de la patria. Muy bien, asambleísta Luis Fernando Torres, y este pronunciamiento por parte de la Asamblea Nacional dentro del caso que se ventila por parte de la justicia, ¿es preciso que lo realice la Asamblea Nacional en este momento cuando están en etapa de investigación? El fiscal le ha pedido al juez competente de la Corte Nacional de Justicia que se realice la audiencia correspondiente dentro de la instrucción. ¿Qué le corresponde hacer al juez? Instalar la audiencia y suspender si el juez considera que se necesita de la autorización de la Asamblea para vincular al vicepresidente a la instrucción fiscal por el delito de asociación ilícita. En ese momento, en esta primera instancia, el juez tiene la facultad de instalar o suspender la sesión de ser el caso. Así es la audiencia y hacer la petición correspondiente a la Asamblea. No le corresponde hacerla al fiscal. Digamos que procede el juez competente, en razón del fuero, un juez de la Corte Nacional de Justicia, a formular el pedido a la Asamblea Nacional para que ésta autorice la vinculación del vicepresidente a la instrucción, que debería entenderse como el enjuiciamiento penal del vicepresidente de la República. El pedido del juez tiene que ser analizado en el Consejo Administrativo de la Legislatura y el propio Consejo podría elaborar un proyecto de resolución o eventualmente pedir a la Comisión de Justicia que lo haga. ¿Por qué pongo énfasis en este tema? Porque la autorización de enjuiciamiento político a un vicepresidente no es cuestión de que llega el oficio del juez y se somete a votación y los legisladores se limitan simplemente a votar electrónicamente. No es directamente de la Corte Nacional al Pleno de la Asamblea. No, tiene que haber una resolución, previa, tiene que haber por parte considerandos que por estas razones se resuelve autorizar. Y este documento es elaborado en el Consejo de Administración Legislativa. El procedimiento legislativo, claro, es que alguien tiene que elaborar el proyecto de resolución y a la Asamblea tiene que llegar ese proyecto para que se discuta ese proyecto de
resolución. Y bien podría ser el Consejo Administrativo de la Legislatura o eventualmente la propia Comisión de Justicia. Entonces, para cumplir y atender el pedido del juez, la Asamblea tiene que aprobar una resolución debidamente razonada, con considerandos y fundamentación para poder llegar a una conclusión. Y ese será indudablemente motivo de debate porque hay dos corrientes jurídicas alrededor del tema. ¿Qué señalan precisamente si es el momento? Y esa era la pregunta que le iba a formular al asambleísta Luis Fernando Torres. Si es el momento en donde la Asamblea Nacional puede pronunciarse o no hacerlo. Claro, unos juristas sostienen que no le corresponde a la Asamblea Nacional autorizar la vinculación del vicepresidente a la instrucción, porque la instrucción es la primera etapa del proceso penal, cuando la tercera etapa es la del juicio propiamente dicho. Otros, en cambio, sostienen que tiene que autorizar la Asamblea la vinculación del vicepresidente a la instrucción, porque la instrucción, al ser la primera etapa del proceso, ya es parte del enjuiciamiento. Y el artículo 120, numeral 10 de la Constitución, habla de que la Asamblea autorizará el enjuiciamiento. Y el enjuiciamiento para estos juristas comienza con la instrucción. Muy bien. Asambleísta Carlos Berman, entonces, dada esta situación, el Movimiento Alianza País se ratifica en que necesitará revisar toda la documentación que llegue por parte de la Fiscalía, o finalmente ya existe una decisión tomada. Primero, yo le pido que diga el bloque de Alianza País, no el movimiento de Alianza País, porque en el bloque conformamos algunos movimientos y partidos políticos. Incluido también los asambleístas, los que están en alianzas. Así es, como el caso nuestro. Unidad Primera, en el caso suyo. Así es. ¿Con esto entonces desvirtúa que exista asambleístas que ya estén tomando una decisión? No, nosotros hemos demostrado a la faz pública que somos democráticos, vamos a deliberar y tomamos desde luego una decisión orgánica y con esa decisión vamos. Nosotros vamos a analizar el documento, la solicitud que venga. Yo sí sostengo que tiene que venir una solicitud expresa de la Corte Nacional de Justicia solicitando la autorización, primero por lo que expuse, que goza de fuero de corte, y segundo, dado la investidura que tiene, en este caso siendo el segundo mandatario del país. Una vez que llegue la solicitud, nosotros nos sentaremos a revisar y tomaremos una decisión acorde a derecho y acorde a los intereses del país. Aunque el vicepresidente ya se ha pronunciado el mismo día lunes en la tarde y les ha dicho que bueno, que acepten esta solicitud y que den paso al trámite respectivo. Usted mismo lo ha expresado, él lo ha dicho, ha hecho un pedido al bloque de Alianza País, los movimientos aliados, que le den paso, pero la decisión la tomamos nosotros. ¿Tiene peso estas declaraciones del señor vicepresidente? Yo diría, más bien yo pondero la demostración de hombría de bien que él mismo solicita a sus compañeros legisladores que le den paso a la solicitud de la Corte Nacional de Justicia. Eso hay que ponderar, una demostración más donde él quiere que salga a la luz pública toda la información. Muy bien, asambleístas. Les invito ahora a irnos a una pausa. Cuando regresemos tenemos más debates en cuanto a la aprobación de varios documentos. Uno de ellos, la proforma presupuestaria, que se encuentra también en análisis al interior de la Comisión del Régimen Económico. Amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Regresamos ya con más análisis de estos primeros 100 días de trabajo al interior de la Asamblea Nacional. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en los medios legislativos. Esto es Tercer Debate. Asambleísta Luis Fernando Torres, uno de los documentos que se analiza al interior de la Comisión del Régimen Económico es la proforma presupuestaria para el 2017. ¿Cuáles son los elementos que constituyen a este documento y cuál es su opinión? En primer lugar, la proforma presupuestaria que será aprobada en la Asamblea Nacional ya tiene de por medio 8 meses transcurridos del año fiscal, enero hasta el mes de agosto. En esas circunstancias, la proforma simplemente servirá para legitimar
lo gastado en estos 8 meses. Y más bien será un instrumento para lo que queda del año. No sé si se incluya septiembre, pero muchos dicen que serviría simplemente para lo que va a ocurrir a nivel fiscal en el último trimestre, de octubre a diciembre. Esto porque obedece a la proforma presupuestaria del 2016. Al ser un año electoral, corresponde hacer el documento prorrogado. Así es, esa es la razón. No podía aprobarse antes por una expresa prohibición legal, estaba prorrogado precisamente por el cambio de mando, por ser año electoral. La proforma, en todo caso, tiene entre los elementos que son materia de discusión el del famoso déficit. ¿A cuánto asciende? En la proforma se decía que no superaba los 4.700 millones de dólares. Otros analistas distintos de aquellos que formularon y elaboraron la proforma dice que podría llegar a unos 8.000 millones de dólares si se verifica que ciertos ingresos tributarios estuvieron sobreestimados. En otras palabras, en la proforma aparece una recaudación tributaria mayor a la que realmente podría darse hasta finales de año, uno de los temas. Otro tiene que ver también con ciertos gastos que en la proforma se reducen, pero que podrían ser en definitiva mayores. En todo caso, mi impresión es la de que este año fiscalmente podrá salir el gobierno. Si no tiene los flujos de liquidez necesarios, simplemente trasladará al año siguiente cierto tipo de pagos y compromisos. En la proforma del año 2018, que pronto discutirá la Asamblea, se podrá más bien constatar con bastante seguridad la situación en la que estarán las finanzas públicas y sobre todo si el financiamiento allí previsto será suficiente para que puedan atenderse los gastos y compromisos del año 2018. Entre tanto, también existe una gran expectativa sobre el programa de reactivación económica. ¿Qué leyes? El programa de inversiones, como también. Hablemos de reactivación. ¿Qué leyes enviará el presidente, que tiene, digamos, el monopolio de la iniciativa legislativa en materia, por ejemplo, tributaria y de gasto, a la Asamblea, que permita el año 2018 tener una realidad económica distinta en la que se pueda apreciar el aporte de la inversión privada en la generación de empleo y trabajo? Para que esa inversión privada se realice en el país, se necesita de una nueva legislación que dé los incentivos necesarios para que alguien de fuera invierta en el país o para que alguien de dentro igualmente invierta en el Ecuador. Antes de ingresar entonces a las leyes que motiven esta reactivación económica, asambleísta Carlos Berman, dentro de la Comisión del Régimen Económico, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, mencionó la semana pasada que las obligaciones totales del Estado ascienden a 58.000 millones de dólares, pero que estas obligaciones no pueden ser consideradas deuda pública como tal, que este rubro asciende hasta mayo de este año a los 27.000 millones de dólares. ¿Ustedes continuarán revisando, pedirán más detalles de qué o a qué se hace referencia cuando se habla de las obligaciones que mantiene el Estado ecuatoriano? Bueno, recordemos que este presupuesto del año 2017 llega a 36.818 millones de dólares, comparado al presupuesto del año 2016, que fue 36.005 millones de dólares. Hay un incremento del 2%. El presupuesto codificado del año 2016 y el presupuesto codificado del año 2017. Se sigue impulsando a dos sectores importantes que está en la Constitución de la República consagrada, que es la salud y la educación. En ambos se cumple lo que... ¿Eso se cumple de acuerdo a lo que señala la Constitución? En el caso de salud, el 4% y en educación el 5% del Producto Interno Bruto, del PIB. Por lo tanto, eso es importante mencionar. Se sigue haciendo las grandes inversiones a estos dos rangos importantísimos para el desarrollo del país. Si bien es cierto, hay un déficit de 4.794 millones de dólares, según el déficit que ha presentado el Ministerio de Finanzas. Hemos abierto los espacios como ha sido la norma y característica de estos últimos años, es decir,
receptamos la información de los operadores, los que generan el ingreso, como el caso del Ministerio de Finanzas, como ministro rector, el SRI a través de su director, SENAE, el Ministerio de Hidrocarburos, que son los que nutren directamente el presupuesto general del Estado, y el caso de SEMPLAE, que es el gran operador de todas las políticas públicas. Si bien es cierto, el presupuesto, creemos nosotros que es un presupuesto que sigue apostando a la inversión. Hay una inversión de casi 5.500 millones de dólares, lo que demuestra que seguimos aportando el crecimiento del país para generar más plazas de empleo y trabajo. ¿Al movimiento Alianza País le incomoda las cifras presentadas en cuanto a la denominada deuda pública, 27.000 millones de dólares? No, al contrario, yo creo que hubo un error de apreciación cuando el presidente de la República explicó que toda la deuda del Estado ecuatoriano, que encierra a gobiernos descentralizados y a gobiernos locales, a otras áreas que no le competen al Estado central como tal, por eso es que se habló de una deuda que sobrepasaba otros valores. Pero según los mecanismos de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, la deuda ecuatoriana no llega ni al 28% en números redondos. Por lo tanto, está muy por debajo, no solamente de lo que establece la norma constitucional, muy por debajo del endeudamiento que tiene la región. Y si se han manejado las cosas con responsabilidad, creemos nosotros que, a pesar de que, como bien lo señala, ya se han agotado los primeros 8 meses del año. Mire, ¿por qué es importante mencionar esto? La fuente directa es el Servicio de Rentas Internas. Lo ha demostrado que este mes de julio que culminó es el 4º mes consecutivo de la mejor recaudación en los últimos 4 años que hemos tenido en el país. ¿Se han sobrepasado las estimaciones del Servicio de Rentas Internas en cuanto a recaudación? Así es, eso demuestra que hay una recuperación del aparato productivo, una recuperación de la economía en el país, por más que neguemos la realidad. Y tanto es así que se está previsto un crecimiento del 0,7% en este año, pero esto 2017. ¿No tuvo que ver también con otras medidas? Y aquí le consulto al asambleísta Luis Fernando Torres, otras medidas como por ejemplo la eliminación de las salvaguardias arancelarias. ¿Pudo haber contribuido para que la economía del país, según el Servicio de Rentas Internas, logre reactivarse por 4º mes consecutivo? Se advierte definitivamente alguna reactivación, especialmente en el sector del comercio. La gente está comprando y vendiendo más en el ámbito comercial, aunque el sector de la construcción no logra recuperarse como esperaríamos, y por eso resulta esencial que el presidente proponga la reforma básica, profunda o la derogatoria, como creo yo, de la famosa ley de plusvalía inmobiliaria. Hay una recuperación, yo he podido advertir este hecho en mi ciudad, la de Ambato, en que la gente está comprando, por ejemplo, más vehículos, está demandando una serie de productos y ello, por supuesto, supone una mejor recaudación tributaria. La pregunta es si se va a llegar a los niveles previstos en la proforma presupuestaria. Por eso, como le decía, algunos analistas especializados en el tema dicen que la sobreestimación de la recaudación tributaria en la proforma bordea los 700 millones de dólares. En cambio, desde el Servicio de Rentas Internas se dice que debido a esta nueva vitalidad de la economía, sí se van a recaudar esos 700 millones de dólares. De tal manera que la proforma presupuestaria tiene que ser realista, no puede ser una proforma presupuestaria que nos engañe a todos. Y en materia de deuda, claro que está bajo el 30% la deuda consolidada, la deuda en su conjunto, la llamada deuda que incorpora la consolidada, la agregada, en definitiva supera el 40% del Producto Interno Bruto. Asambleísta, ¿cómo hacemos esta distinción entre las obligaciones que ha mencionado, y ese es el término que ha utilizado el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, en la Comisión del Régimen Económico? Ha dicho que las obligaciones totales que mantiene el Estado ecuatoriano bordean los 58.000 millones de dólares, pero la deuda pública bordea los 27.000 millones de dólares. ¿Con qué se queda la ciudadanía? Finalmente, ¿estamos sobreendeudados o no lo estamos? Estamos sobreendeudados, es decir, si la deuda en su conjunto supera el 40% del Producto Interno Bruto,
estamos sobre el límite legal y deberíamos entender que estamos sobreendeudados. ¿Estas obligaciones son deudas? ¿La ciudadanía la puede entender así? Mire, ¿Son deudas? Esa es la gran discusión. En un debate en el Pleno, el presidente de la Comisión hacía notar que de acuerdo con la ley no se consideran deudas aquellos pagos pendientes de corto plazo. Por ejemplo, el Banco Central le prestó al Ministerio de Economía, pero de acuerdo a la metodología que existe en el país, esas deudas del Ministerio de Economía con el Banco Central no forman parte de la deuda pública, porque no tienen las características en cuanto al plazo. Pero en el fondo es un pago que tiene que hacerse. Pero más allá de O que fueron canceladas con bonos en su momento o con acciones también en otro momento. Así es. En todo caso, sobre este tema de la deuda, hay una cosa cierta. Si llegamos a la conclusión que la deuda está sobre el 40%, el presupuesto no podría aprobarse. Y el gobierno no tendría ningún margen para poder gobernar el país desde el punto de vista fiscal. Primer escenario. Es un escenario, claro. Si todos convenimos que la deuda está, diga usted, en el 45%, en el 50%, en el 57% sobrepasa del el límite establecido en la ley que es el 40%. La proforma no se aprueba y no habrá cómo ejecutar una serie de pagos, gastos programados. Si se acepta lo otro, es decir, que hay una deuda consolidada y una deuda total agregada, allí en cambio puede tramitarse el presupuesto. En consecuencia, alrededor de los conceptos de la deuda existen también una serie de complicaciones operativas. Ahora pongámonos del lado de aquellos que podrían sostener que no se apruebe la proforma presupuestaria porque el endeudamiento está por sobre el límite legal establecido. ¿Qué pasaría si no se aprueba la proforma del 2017? Habría algunos problemas, especialmente para aquellos que tienen que recibir erogaciones que salen precisamente del presupuesto. Asambleísta Carlos Berman, le traslado ahora entonces la inquietud. La Asamblea Nacional finalmente alrededor de esta discusión de la proforma presupuestaria tiene que aprobarla a pesar de que varios analistas consideren que habría un sobreendeudamiento, más allá del límite legal. Bueno, el organismo rector de las finanzas públicas en el cual es el Ministerio de Finanzas. Y si el Ministerio de Finanzas está indicando que hay una deuda que llega y bordea alrededor del 28% del PIB, esa es la deuda que se tiene el Estado. Creo que lo ha demostrado la saciedad. Ustedes están tranquilos entonces, en ese ¿tiene punto de viabilidad vista, la a proforma? más de eso, yo creo que la Constitución es clara. En el caso que se excediera del 40%, es la Asamblea la que debe autorizar ese sobreendeudamiento. Por lo tanto, no se ha cumplido ni lo uno ni lo otro. Nosotros creemos, y lo están demostrando, yo reitero, ¿cierto?, que el país en los últimos 4 meses han sido consecutivamente los mejores 4 meses de recaudación en los últimos 4 años, tomando en cuenta que el año 2013, 2014 fueron años extraordinarios en producción, por la inmensa obra pública generada a través de la inversión, en un caso que sobrepasó los 8.000 millones de dólares. Yo siempre lo he manifestado, yo siempre he estado en el sector productivo privado y yo les he dicho a mis compañeros del sector productivo, no ha habido nunca en la historia del país un crecimiento de todos los sectores productivos en estos últimos años. ¿Producto de qué? De la inmensa obra pública que ha hecho el gobierno nacional y desde luego acompañada de la inversión privada, que son los 2 pilares fundamentales para el desarrollo del país. Y yo le digo a ellos, cuando dicen, todavía no nos recuperamos ¿qué? Esos años extraordinarios de 2013, 2014 o el 2009 que podemos tomar de referencia. A esos años se refiere, indudablemente, no alcanzamos esos parámetros de crecimiento, pero que hemos crecido 2, 3, 4, 5, 6 y en algunos casos hasta 10 veces lo que generamos antes del 2006. Entonces yo creo que es importante mencionar. Yo creo que el país sigue apuntando al desarrollo. Volvemos a ratificar, hay alrededor de 5.500 millones de dólares de inversión. Eso va a permitir seguir generando. Si bien es cierto, el inversión sector... por parte del sector privado. Del Estado. Del Estado. Del Estado. Muy bien. Asambleístas, ahora les invito a conversar, a dialogar sobre el panorama de la Asamblea Nacional a nivel internacional. ¿Cuál es el mensaje, la imagen que está proyectando ahora la institución, la Asamblea Nacional, hacia fuera del Ecuador?
La legislatura fortalece la presencia de liderazgo a escala internacional. Una delegación, y aquí le pregunto al asambleísta Carlos Berman, una delegación encabezada por su presidente José Serrano participó en la 33ª Asamblea del Parlatino. Allí la Asamblea Nacional fue protagonista. Cuéntenos los detalles. ¿Por qué, asambleísta? Porque el Ecuador ha demostrado y ha sido pionero en el mundo en leyes fundamentales, en la equidad de género, en plasmar la participación activa del segmento de la sociedad, en leyes como apuntando a cuidar el ecosistema, en leyes fundamentales como ha sido impulsar a los sectores productivos del país, leyes que son pioneras en el mundo. Las consultas prelegislativas, el Ecuador ha sido también pionero en América y en gran parte del mundo al llevar al territorio, a expresar a los diferentes sectores que puedan ellos tener la posibilidad cierta de seguir incrementando. Y desde luego fuimos a la 33ª Convención del Parlatino, donde convergen todos los parlamentos de toda Latinoamérica y el Caribe, donde el presidente de nuestra Asamblea Nacional fue elegido secretario de una área muy importante que es mantener las relaciones con el resto de parlamentos del mundo. Esta unión con los demás parlamentarios de los otros congresos, asambleas nacionales, Eso va a permitir tener una coyuntura política y desde luego la presencia de muchos compañeros asambleístas que van a ser parte de las comisiones, y el Ecuador logró nuevamente captar la vicepresidencia en representación del Ecuador, como otros países también la obtienen, en el caso también nuestro. Asambleísta Luis Fernando Torres, ¿cuál es la imagen que proyecta la Asamblea Nacional a la asistencia a estos congresos, en este caso del Parlamento Latinoamericano? Es una presencia obligada. Si el Ecuador es parte a través de su asamblea, tiene que tener una participación y representación en estos espacios como el Parlatino, por ejemplo. Lo que no cabe es que la asamblea se convierta, como ocurrió en ocasiones anteriores, no quiero decir solamente en el periodo anterior, sino en ocasiones anteriores, en una verdadera agencia de viajes. En estas circunstancias, la asamblea tiene que tener sus representantes para aquellos organismos de los cuales es miembro, pero el turismo legislativo sí debe estar completamente erradicado, y yo al menos lo condeno, porque significa un despilfarro de fondos públicos. Afortunadamente, esto no ha existido en estos 3 meses de asamblea y es una buena señal para que la asamblea participe activamente donde tiene que estar, sin exageraciones. Recuerdo que en algún congreso anterior hubo legisladores que se dieron la vuelta por el mundo: Irán, China, Japón, África. ¿Y para qué se fueron? Es la pregunta. Eso tiene que terminar. La asamblea tiene que dar ejemplo de que cumple sus obligaciones y compromisos a nivel internacional. En lo que sí le quedó debiendo la Asamblea Ecuatoriana a la comunidad latinoamericana fue en la condena frontal a lo que se hizo en Venezuela. Si bien se aprobó una resolución, esa resolución no fue directa al corazón de la dictadura venezolana. Y después de lo que hemos visto que ha ocurrido en Venezuela, estuvo en general bien, pero había que decir con nombre y apellido a quienes se condenaba. Y después de lo que se ha visto en Venezuela, que la Constituyente disolvió a la Asamblea Legislativa, creo que la Asamblea Nacional tiene que honrar esa deuda, condenando en algún momento de manera frontal a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Muy bien, asambleístas, nos quedan ya pocos minutos, vamos a entrar en las conclusiones. Asambleísta Luis Fernando Torres, ¿cuáles son las conclusiones que podemos obtener de estos 100 primeros días de trabajo de la nueva Asamblea Nacional? Bueno, que en lo que le queda a la Asamblea para finalizar el 2017, a nivel legislativo, tiene que impulsar proyectos como aquellos que están ventilándose en mi comisión, la de Justicia, una reforma al Código Integral Penal y también el Código Orgánico de la Niñez y la Familia, donde se viene discutiendo con muchísima intensidad el tema de la tenencia compartida, que es un tema que divide a hombres, mujeres y a familias. Y en materia de fiscalización está el hecho de que en el caso del vicepresidente de la República, la Asamblea tiene que estar lista en cualquier momento para un procesamiento político
y de cualquier otro funcionario que incurra en las causales para ser llamado a juicio político o a informar o a ser interpelado en la Asamblea Nacional. Pero lo trascendental estará en la reactivación del aparato productivo. Ese será el punto fundamental. Esto es lo importante porque el propio presidente Lenín Moreno y el propio presidente de la Asamblea lo han dicho. El Ecuador necesita confianza para que haya inversión y con más inversión para que se genere empleo y trabajo. Por lo tanto, yo abrigo la esperanza de que en los próximos meses nos ocuparemos de aprobar una legislación que ayude a generar en el país mayores niveles de inversión privada y, por supuesto, a generar fuentes de empleo y trabajo. Usted ya ha mencionado, la reforma a la ley de plusvalía sería una de las normativas en el marco de la reactivación económica. Sería la primera señal. Esa es una ley perversa, bajo el pretexto de que se quiere evitar la especulación inmobiliaria o de la tierra. Se aprobó una ley que crucifica a los pequeños, medianos y grandes constructores y también crucifica a los pequeños y medianos compradores, aquellos que quieren tener un bien inmueble, un departamento, una casa, no solamente para estar en ella hasta sus últimos días, sino en un momento dado inclusive para venderla, porque eso es lógico dentro de la mentalidad emprendedora. Compro y luego finalmente vendo. Aquel que compra una casa pequeña con 2 habitaciones cuando los miembros de la familia son 7 u 8, ha de tener el anhelo y la esperanza de algún día tener una casita más grande con 3 dormitorios y para eso tiene que vender la primera a fin de poder comprar la segunda, a menos que en virtud de un milagro tenga grandes ingresos. Con la ley de plusvalía inmobiliaria se desalienta precisamente esa capacidad que tiene el ecuatoriano emprendedor de poder mejorar día a día. Muy bien. Asambleísta Carlos Berman, igualmente, conclusiones. ¿Qué evaluación podemos obtener del trabajo realizado por parte de la Asamblea Nacional en estos 3 meses y un poco más de labores? Bueno, nosotros creemos que de alguna manera se están cumpliendo los principales objetivos al inicio. También es importante decir que al interior de la Asamblea convergen todas las fuerzas políticas del Ecuador. Por lo tanto, con esa misma conformación siempre habrá materia de análisis y de discusión. Estamos cumpliendo la agenda territorial, estamos llevando las sesiones del CALAS de las diferentes provincias del país como una forma también de aterrizaje local. Ese es uno de los elementos nuevos. Así el es. Consejo de Administración Legislativa sesionó en Pedernales, el Pleno en Guayaquil. Hemos sesionado en Guayaquil. En el caso particular nosotros hacemos semanalmente agenda territorial, pero lo importante es que el máximo organismo de la Asamblea recorra el país como una forma también de acercarnos más al ciudadano, buscar que ellos puedan plasmar sus inquietudes, siempre proyectado en beneficio del país. Yo hablaría también de buscar una ley que también siga incentivando al sector productivo, ley de incentivos al sector productivo, además de la que ya hay en este momento. Recordemos que muchas de las leyes que han sido criticadas por una permanente reforma han sido beneficiosas para el sector productivo. Recordemos el Código de la Producción, ha habido reformas a las diferentes leyes que permiten... ¿Ley de alianza público-privada, por ejemplo? La ley de alianza público-privada como una forma de incentivar al sector privado a que invierta en el país como generador, como motor, paralelamente, como lo expresé hace un momento, tanto el sector privado como el público, como grandes generadores de plazas de empleo y trabajo. Eso es lo que buscamos. Yo abrigo esperanza porque creemos que estamos pensando en los 16 millones ecuatorianos. Yo sigo ratificando que buscar la unidad dentro de las posibilidades que tiene la Asamblea Nacional, buscando ser ese interlocutor, el mecanismo entre la sociedad y el poder central, en este caso el Ejecutivo, para plasmar en realidad y buscar siempre el bien común y el bienestar que está consagrado en la Constitución Política del Estado. ¿En cuanto a fiscalización? En cuanto a fiscalización, hemos estado haciendo materia de fiscalización. Mire, a veces se nos critica, el CAL resolvió de una forma unánime, donde convergen todas las fuerzas políticas, de llamar al Contralor subrogante como al Fiscal General para que informen a la Asamblea. No se trata de iniciar un juicio político, que informe. Dentro de esa información, pues ya se someterá y se valorará todo lo que ellos han expresado y si es satisfacción de la Asamblea, de las diferentes comisiones, seguiremos trabajando en el desarrollo del país. Muy bien. ¿Algún reto tal vez planteado por parte de la oposición asambleísta?
fiscalizar hasta las últimas consecuencias y apoyar las iniciativas que generen inversión, empleo y oportunidades de trabajo en el Ecuador. ¿Desde el Movimiento Alianza País algún reto? Bueno, yo creo que seguir trabajando, apuntando al crecimiento, al desarrollo del país y juntos construyendo las leyes que beneficien al país. Muy bien, gracias, asambleísta Carlos Berman, asambleísta Luis Fernando Torres. Gracias, amigas y amigos. Esto ha sido Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. Nos encontramos en una próxima edición. Buenas noches. Tercer Debate, una producción de los medios legislativos.